Bien, buenas tardes. Siendo las 2 de la tarde, vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Acá les saludo, la psicóloga María Julia Sánchez Lévano, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, vamos a ver el día de hoy varios temas muy importantes, muy interesantes: pensamiento, lenguaje e inteligencia. ¿Y de qué se trata esto? ¿De qué se trata el pensamiento, lenguaje, inteligencia? Pues, ¿qué proceso psicológico pusiste en práctica cuando dijiste tu primera palabra? Hiciste tu primer dibujo, arreglaste así tu celular que se había caído al agua, ¿no? ¿Qué proceso psicológico, no? Para decir tu primera palabra, ¿qué fue? Pensamiento, lenguaje, ¿no? Repetir lo que decía la mamá. Hiciste tu primer dibujo. Arreglaste así tu celular que se había caído al agua. Entonces, ¿cómo ha sido eso? ¿Sacaste el celular de allí? ¿Comenzaste a pensar? ¿Sí? ¿Comenzaste a pensar? Para dibujar, comenzaste a imaginarte de repente cuando fuiste al parque, cuando fuiste al parque de la leyenda, cuando fuiste a visitar a los abuelitos, se me ocurre en el campo, ¿no? O en el jardín de repente, o en el parque de tu casa, una cosa así, ¿sí? Ujú. El temario del día de hoy es justamente, ¿no? Pensamiento y lenguaje. Definición de pensamiento, función del pensamiento, creatividad, adquisición y desarrollo del lenguaje. La inteligencia, vamos a ver sobre la definición de inteligencia, las teorías clásicas de Spearman, de Thurston, de Cattell, las teorías contemporáneas de Jean Piaget, Leo Vygotsky, Robert Sternberg, Howard Gardner, Goleman, ¿no? Todos ellos. Bien, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué entendemos por pensamiento? Pues los pensamientos son cadenas de respuestas simbólicas que se perciben para resolver un problema, una dificultad, tomar una decisión, tener ideas, ¿no? Entonces, el pensamiento es la primera reacción que tenemos, ¿no? ¿Cómo soluciono esto? ¿Cómo voy a aprender? ¿No? Todo ello es referencial, ¿no? Todo ello es referencial. Bien, entonces tenemos la representación simbólica y elaborativa. Dentro de la representación simbólica, vamos a señalar las actividades representacionales, como por ejemplo, pues, lo que ocurre en mi pensamiento de acuerdo al símbolo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre estudiar, allá tengo que ir a la tengo que estudiar hoy día psicología, ¿no? Hoy día veo estos temas, veo mi guía, muy importante mi guía. El domingo creo que hay examen, ¿no? Examen de la Entonces, todo lo que se me viene a la mente del aspecto, pues, simbólico, ¿no? El uso de símbolos, ¿no? De repente se me ocurre el símbolo de la San Marcos, lo primero que viene a mi mente, ¿no? Más que otra cosa. Entonces, las actividades representacionales. Y en cuanto a elaborativa, pues formación de conceptos, lo que voy aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, y también cómo soluciono los problemas, que tengo, ¿no? Entonces, hay toda una situación muy
importante en ello, ¿no? De solucionar los problemas. Elaborativo. ¿Cómo soluciono este problema? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Eso es algo muy, muy, muy importante. Bien, ¿le gustaría ver de repente un video que tenga que ver con esto? ¿Les gustaría, chicos? ¿O no les gustaría? Sí, ¿Sí? profesora. Muy bien, entonces vamos a ver un video muy bonito que tiene que ver con el pensamiento, con esta parte, para que ustedes puedan ilustrarse mejor, ¿no? El pensamiento. Pensamiento es la primera reacción que tenemos frente a una situación problemática, ¿no? Siempre estamos pensando, ¿y esto cómo lo resuelvo? ¿No? Por ejemplo, acá tenemos este señor, compartimos el audio. Es un video de Discovery, ¿ah? Muy bueno, de verdad, muy bueno. Todos los videos que coloco previamente han sido analizados, ¿ya? Un rato voy a colocar, no todo, ¿ya? Podido esculpirlo también por dentro, tendría que haberle hecho un cerebro para que pensara. Un cerebro como este, 1,360 kilogramos de tejido nervioso que contiene más circuitos y más conexiones que toda la red telefónica de nuestro país. Con un cerebro como este, pensamos, es decir, razonamos, imaginamos, decidimos, acertamos y nos equivocamos también. Pensar parece tan sencillo que pocos se han preguntado cómo lo hacemos, cuál es el proceso, qué está pasando en nuestro cerebro. Cuando en una noche de verano miramos el firmamento y vemos pasar una estrella fugaz, ¿acaso no hemos jugado alguna vez a pensar un deseo? Hagámoslo ahora otra vez. Por favor, piense un deseo. Cualquiera que haya sido este, su mente lo ha pensado de dos maneras posibles. En forma de imágenes, visuales, auditivas, táctiles, que constituyen un modo simple y rápido de imaginar las cosas, o en forma de palabras, que es como pensamos casi siempre, porque con palabras, con conceptos, podemos concebir las ideas más abstractas y simbólicas. Los conceptos son la base del pensamiento. Si observamos con detenimiento este parque y nos preguntamos qué hay en él, encontraremos seguramente más de un centenar de cosas diferentes. Pensar en ellas, de una en una, sería largo e innecesario. Lo que hace entonces nuestro pensamiento es simplificar el proceso y agrupar a los elementos que tienen algo en común bajo una sola idea, con una sola palabra. Por ejemplo, ciclistas, pájaros, personas o árboles. Estas agrupaciones mentales constituyen los conceptos. Elaborarlos es la primera habilidad del pensamiento. ¿Imagina la vida sin conceptos? Necesitaríamos un nombre para cada cosa y sería imposible poder comprenderlo todo y poder pensar. A través de los conceptos podemos representar en nuestra mente todo el mundo, todas las ideas. Cosas concretas como muñeco o flor, hechos como cantar o leer, cualidades como alegre o asustado, o ideas abstractas como el amor o la vida. Pero ¿cómo almacenamos los conceptos en nuestra mente? Los psicólogos creen que guardamos en el pensamiento un ejemplo concreto y específico para cada concepto. A esto lo llaman prototipo. Todos estos elementos son sillas, pero una de ellas se parecerá más que las demás a su idea de silla. Cuanto más se corresponden las cosas que pensamos con nuestra idea, con nuestro prototipo, más pronto las reconoceremos y más deprisa pensaremos. ¿Cuál de entre todas las aves es para usted el prototipo de un pájaro?
Aunque las avestruces y los pingüinos también son aves, ponen huevos y tienen plumas, casi todos pensaremos más en la imagen de un gorrión al imaginar un ave. Los prototipos nos valen para reconocer los conceptos con rapidez. En realidad, se trata de un pequeño truco que utiliza el pensamiento para ser más eficaz. Los conceptos no están desordenados en nuestra mente. Por el contrario, los tenemos muy bien organizados. Para ello utilizamos las jerarquías. Si nos preguntamos qué es esto, podemos contestar que se trata de un animal, de un pájaro o de un gorrión. En realidad, es las tres cosas. Pues bien, estos tres niveles de explicación son las jerarquías. En cada momento, nuestra mente pensará en el nivel necesario. Si estamos haciendo un examen de biología, tendremos que pensar en un gorrión. Pero en una conversación normal sobre un tema cualquiera, será suficiente pensar que es un pájaro. Las jerarquías nos permiten pensar al nivel de dificultad necesario. Así somos más simples y eficaces a la hora de organizar nuestros conceptos. Igual que para construir una casa se necesitan los ladrillos, para pensar se necesitan los conceptos. Sin ladrillos no hay casa y sin conceptos no hay pensamiento. Un niño de 3 años conoce apenas 300 conceptos, pero a lo largo de su vida seguirán incorporándose a su conocimiento muchos otros, de tal modo que cuando sea adulto manejará aproximadamente 10.000 palabras, aunque podrá comprender el doble o el triple. El pensamiento y el lenguaje están estrechamente unidos. En general, cuanto mejor hablamos, mejor pensamos y viceversa. La mente humana tiene una primera habilidad que acabamos de ver, la capacidad de utilizar conceptos. Pero también posee otra habilidad extraordinaria, la capacidad para solucionar problemas. Gran parte de nuestra actividad diaria es rutinaria. Nuestro pensamiento no tiene que esforzarse demasiado. Para muchas situaciones tenemos respuestas automáticas. Pero también a lo largo del día nos encontramos con situaciones nuevas para las cuales no tenemos una respuesta elaborada. Entonces tenemos que idear una solución. Imagine que va a ver a una amiga y que ha olvidado el piso en el que vive. ¿Qué hace? ¿Abandona su propósito? Desde luego que no. Casi nadie lo haría. Todos sabemos que tenemos ciertos recursos y confiamos en ellos. En esta situación y en otras parecidas, nuestro pensamiento funciona así. Definimos el problema. Después, desarrollamos una estrategia para solucionarlo. Y a continuación, comprobamos si funciona. La estrategia más simple y más rápida que utiliza nuestro pensamiento para resolver problemas es intentar una solución cualquiera, al azar, y esperar a que funcione. Se denomina ensayo y error, y para muchas situaciones es el único método adecuado. Por ensayo y error optamos por la puerta de la derecha o de la izquierda cuando no sabemos cuál es, o tratamos de arrancar nuestro coche de nuevo si es que no ha funcionado a la primera. Pero este método de solución de problemas no es siempre el más adecuado. No, aquí no es. Perdone, gracias. Existe un segundo modo de solución de problemas. Se denomina algoritmo y consiste en probar todas las soluciones posibles hasta encontrar una correcta. Si en nuestro edificio hay solo 10 viviendas, podemos optar por llamar a las otras 9. Probablemente acertaremos antes de llegar a la última. Aunque usted no sea aficionado a los pasatiempos, no tardará mucho en encontrar palabras combinando estas 3 letras. Todas las opciones posibles son solo 6, y de ellas, 2 corresponden a palabras españolas.
Solucionar este problema por algoritmos es lo más inteligente. Pero, ¿qué sucede si tenemos que manejar todas estas letras para formar palabras? A razón de 10 segundos por combinación, tardaríamos en revisar las 40.320 combinaciones posibles varios días. ¿Qué tal? Muy interesante el video. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Les gustó o no les gustó? Es acerca justamente del pensamiento, ¿no? El pensamiento que sin las ideas no somos nada, que necesitamos la representación simbólica, ¿no? De las formas, de las caras, ¿no? De las figuras o de repente del concepto, no la palabra. Eso es lo que estábamos viendo acá y en el video también, ¿ya? Les voy a pasar en el mensaje de texto, en el chat, el link del video para que ustedes lo vean completo, ¿sí? Muy bien, vamos a ver acá la representación simbólica. Entonces, el pensamiento reemplaza objetos por imágenes, ¿no? Como caras, símbolos, rostros. Y el símbolo lingüístico no es más que una representación de la realidad. Por ejemplo, acá carpeta, ¿no? Y ¡pac! Me imagino una carpeta, se me ocurre, unipersonal o de repente una mesa con bancas, dependiendo, ¿no? De mi experiencia propia. Actividades representacionales de la función simbólica. Tenemos la imitación diferida. Tenemos la imitación diferida, el juego simbólico, la imagen gráfica, la imagen mental y el lenguaje. Esto pues señalado por Jean Piaget, ¿no? Señalaba Jean Piaget 5 actividades, ¿no? De representación en el proceso de elaboración y uso de significantes diferenciados. Estas actividades son de aparición simultánea, las cuales pues le señaló de acuerdo a la complejidad creciente, donde la primera era la imitación diferida, ¿no? Acá, este es el número 1. Y tiene que ver con la reproducción de acciones o gestos significantes, ausencia del modelo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos a la niña que se pone el rulero, como se lo pone la mamá, que se maquilla, como se pone la mamá, ¿no? Y hace eventos, por ejemplo, la mamá barre, la hijita barre, ¿no? Todas conductas aprendidas. Como segundo tenemos el juego simbólico, ¿no? Acá tenemos el número 2, el juego simbólico, que consiste en asignar un nuevo significado a la acción con un objeto significante. El niño recrea situaciones ficticias cuando utilizamos símbolos arbitrarios y transitorios. Representa a aspectos de su realidad aprendiendo conocimientos útiles para su vida, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, mira cómo juegan acá al té, al lonche, la tetera, las tacitas, ¿no? Es un juego bastante común. O de repente, juegan al profesor, a dar clases, al comerciante, tener mucha plata, ¿no? Simbólico, número 2. Número 3, dibujo o imagen gráfica. El 3 es dibujo o imagen gráfica, acá la tenemos en tercer lugar. Permite plasmar un soporte físico, un gráfico significante, la representación de objetos, personas o situaciones, ¿no? Que es el significado. El soporte físico, un gráfico, ¿no? Que es significante. O sea, acá estoy haciendo un muñeco, ¿no? ¿Y qué represento? Represento a mi familia, ¿no? Esto lo hace un niño pequeño de 2 años, 3 años, algo así, ¿ah? De 2 a 3 años. Cuando va a educación inicial, pues acaba el niño de 3 años elaborando mejor estos dibujos, ¿no? Esto puede ser de 2 a 3 años, esta imagen gráfica. Luego, en cuarto lugar, tenemos la imagen mental, ¿no? La imagen mental, que es la representación, pues, subjetiva, porque viene de la persona y solamente es propia de ella, ¿no? No se puede manifestar porque todo ocurre acá en su cerebro.
¿no? De acciones significantes, manipulando la imaginación, ¿no? Yo puedo, yo sí puedo, voy a ingresar, no hay nada imposible. Soy valiente, soy fuerte, soy inteligente, soy capaz, soy competente, ¿ya? Y no miro a otros, sino miro a mí mismo, ¿no? El reto es conmigo, la competencia es conmigo mismo, ser mejor cada día. El lenguaje. En el lenguaje es el nivel más alto, representación, significado mediante palabras, pues significantes. Es señalar lo que yo pienso a través del lenguaje, ¿no? Y nos damos cuenta quién es más inteligente que otra persona mediante, pues, el uso del lenguaje, cómo es su expresión también afectiva, afectuosa, emotiva, emocional, sentimental, y todo ello a través del lenguaje, ¿no? Nos saludamos, nos apreciamos, decimos lo que tenemos que hacer, por ejemplo, o trabajamos en equipo. Ujú. La función elaborativa del pensamiento tiene que ver con la formación de conceptos por abstracción, ¿no? Y ahí tenemos la formación de conceptos abstractos como número 1. Los conceptos son representaciones mentales de una clase de objetos o sucesos. Y es que para almacenar la gran cantidad de imágenes que percibimos, agrupamos los objetos de acuerdo a sus características comunes. A esos grupos o clases le vamos a llamar conceptos, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, el caso. Atención, quiero presentarles al miembro más nuevo de la familia. Por ejemplo, ¿no? Acá están todas las sillas y viene una nueva. Observamos el universo de objetos e identifica los atributos comunes. ¿Cuáles son los atributos comunes? Todos son objetos para sentarse, por ejemplo, ¿no? Reduce los atributos comunes de una unidad, de una patita, un respaldar, algo así puede ser. Ahí hubiese sido uniforme porque hay ahí como que bancos que no tienen ese soporte, ¿no? De la espalda. Sintetiza atributos comunes de un concepto. Todos sirven para sentarse, ¿no? Eso sería en este caso, ¿no? En este ejemplo. Solución de problemas. Tenemos ahí el pensamiento dirigido. El pensamiento dirigido que tiene que ver con el objetivo, la elección y el logro, ¿no? El pensamiento también puede resolver problemas, ¿no? Antes de dar la ejecución mediante el concepto, mediante la conducta, el comportamiento, pensamos cómo hacemos para resolver, ¿no? Entonces, estas situaciones de toma de decisiones donde hay que elegir una alternativa o curso de acción para resolver el problema, ¿no? El proceso orientado a la solución de problemas se denomina pensamiento dirigido y en resumen tiene estas etapas, ¿no? El objetivo trazado, la elección de opciones, conocimientos, estrategias y la consecución del objetivo. Ujú. Tenemos las estrategias de solución. Las estrategias de solución tenemos ahí. Al solucionar un problema llevamos a cabo varias operaciones. En ocasiones organizamos estas operaciones en estrategias, que son formas sistemáticas de resolver problemas. Ujú. Y ahí tenemos un autor, Morris, que señala acciones coordinadas y las encontramos en 4 procedimientos estratégicos, ¿no? Número 1, el ensayo y error, número 1, ¿no? Y se basa en el talento y la eliminación sucesiva de los intentos incorrectos hasta encontrar la solución. No posee un plan, se prueban
opciones al azar. Y si se acierta es por casualidad. Intentar arreglar el control remoto del televisor presionando al azar los botones. En un videojuego, por ejemplo, tenemos, ¿no? Acá un trato de recordar cómo salí de esta situación apremiante la última vez que jugué o cómo puedo realizar esta acción, ¿no? Recuperación de la información, ¿no? Tengo que coger esto, ¿qué hago? No sé, busco un objeto, ¿no? Una pinza para alcanzar este objeto, ¿no? Ujú. El algoritmo. En este algoritmo, pues, se procede siguiendo pasos secuenciados de acuerdo con normas o reglas precisas de operación que garantizan encontrar solución al problema. En esta estrategia, nada debe hacerse al margen de las reglas específicas, ¿no? Por ejemplo, ver un video para preparar algún postre, ¿no? O ver un video para preparar una comida especial o rara o nueva, ¿no? En heurística consiste en resolver un problema usando reglas prácticas o atajos cognitivos, soluciones simples que nos ayuden a hallar la solución. Usualmente hay atajos, ¿no? Atajos simples que pueden resolver o que pueden resultar, pues, equivocados o en otro tipo también referidos a estereotipos, ¿no? Como creencias, como categorías sociales. Por ejemplo, pretender conocer a una persona por su mirada o su modo de expresarse o por la forma en que estrecha la mano cuando saluda, ¿no? Pretender interpretar su comportamiento de acuerdo a cómo se presenta, ¿no? Eso pudiera ser algo negativo. Ujú. Sí, acá entonces tenemos las estrategias de la solución del problema. Tenemos la creatividad también como forma de pensar, cuyos resultados son ideas nuevas y valiosas. Y producción de sistemas teóricos explicativos. La creatividad, yo le pregunto, ¿para qué sirve la creatividad? ¿O qué puedo hacer de repente con un objeto tal cual que puede ser, no sé, si me ocurre, a ver, un lapicero, ¿no? A ver, vamos a pensar. ¿Qué es esto, no? Y no me va a decir es un lapicero. Quiero que me digas qué puedes hacer con este objeto. Mira, que te estoy enseñando, es un lapicero, ¿no? No me digas que va a escribir, no me digas que es azul, no me digas eso. Dime algo que podrías hacer con esto. ¿Qué utilidades le puedes dar a este objeto que no necesariamente es para escribir, ¿no? Por ejemplo, te digo. El lapicero, puedo ponerlo como una regla, me sirve. O puedo indicar, ¿no? Un punto. O puedo, no sé, arreglar mi cabello en verano y ponerlo, ¿no? Ajustarlo. O de repente se me ocurre, estoy leyendo un libro y lo pongo como un separador de hojas, ¿no? Allí. ¿Mm? ¿Para qué me sirve este objeto? ¿Para qué me sirve? Entonces, eso quiero que me digas, porque de eso se trata la creatividad. En los usos, en la producción, ¿no? Con estrategia de realizar las actividades de una manera diferente, ¿no? De una manera única, original, de repente, ¿ya? Entonces, la creatividad, hay que ver todo un abanico de oportunidades que tenemos, un abanico, recuerda un abanico de oportunidades, entonces hay que ver eso.
También puedo dar mi creatividad en base, pues, a la producción artística, ¿no? En cuanto a señalar estrategias, nuevas técnicas, en cuanto a producir sistemas teóricos explicativos, en cuanto a lo que es la creatividad, ¿ya? Tenemos a Gardner como un teórico muy importante, Howard Gardner, y Gardner justamente nos habla de un pensamiento creativo y un pensamiento lógico, ¿ya? El pensamiento creativo es el pensamiento divergente, acá está, ¿no? Acá creativo para Gardner y para Wilford, por se llama divergente, ¿no? Donde el pensamiento divergente se caracteriza por respuestas abiertas, ¿no? Originales ante problemas complejos, donde no existe una solución divergente, ¿no? Por ejemplo, la amplitud de criterio que podemos tener para tomar decisiones, ¿sí? Y el creativo también, pues, tenemos a Wilford con el convergente, ¿no? Y el convergente significa, acá tenemos el convergente, al, al pensamiento que tiene que ver con las respuestas cerradas, ¿no? Mientras que el divergente es abierto, el convergente es cerrado, ¿no? Y basado principalmente en los conocimientos y la lógica. Se usa ante problemas donde se plantea que una única respuesta soluciona un problema. Ujú. Y también tenemos, ¿no? De acuerdo a Edgar de Bono, otro teórico, el pensamiento lateral, que permite crear, ¿no? Crear nuevas ideas fuera de un patrón lógico, donde se exploran las diversas posibilidades alternas para solucionar un problema. Edgar de Bono tiene una técnica de los sombreros para pensar, no sé si han escuchado ustedes, ¿no? Pero súper interesante la teoría de Edgar de Bono, muy usada en todos los campos de la ciencia, de hecho. Y el pensamiento vertical, que es lógico y que demanda el análisis e inferencias, porque trabaja con caminos preestablecidos que busca una única respuesta verdadera. Pues debe negarse los caminos cerrados y se basa en la deducción, en la secuencia ordenada de las ideas. Acá Edgar de Bono, ¿no? Y vamos a ver a Edgar de Bono. ¿Le gustaría ver un videíto de las técnicas del pensamiento para pensar de Edgar de Bono? ¿Les gustaría? Algo breve, ¿no? Algo no muy largo. Sí, no. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Se llama la técnica Los sombreros para pensar de Edgar de Bono, donde nos habla más al respecto, ¿no? Acerca de su teoría del pensamiento lateral y el pensamiento vertical, ¿no? A ver, vamos a apreciar el videíto. Ujú. Decisiones es una tarea que debemos asumir todos los días. Y seguramente también es una de las tareas más difíciles y estresantes a las que se tiene que enfrentar el ser humano. Cuando una persona se enfrenta a un proceso de toma de decisiones, su mente comienza a contemplar una serie de razones y emociones que le llevan a optar por una alternativa. Ese proceso, que se da de forma natural en el cerebro humano, suele resultar extremadamente complejo cuando, por ejemplo, tratamos de aplicarlo a una decisión colectiva en un equipo de trabajo.
No es de extrañar que en esos casos surja la confrontación, que cada participante ensaye tirar para su lado y que muchos no quieran o no sean capaces de asumir la perspectiva de otros. El psicólogo maltés Edward de Bono, estudioso del pensamiento, desarrolló una técnica para resolver problemas de una manera imaginativa a la que llamó pensamiento lateral. Con esta técnica compuso un método para tomar decisiones en un grupo conocido como los 6 sombreros para pensar. Es un método simple pero poderoso que reproduce de forma sencilla los procesos que tienen lugar en nuestra mente cuando tomamos decisiones, convirtiéndolos en algo sistemático y público. En este método se anima a los participantes a usar los diferentes sombreros acomodándose a las características de cada uno. Esto da una fuerte sensación de libertad, porque ya no tienes que limitarte a adoptar una sola posición. Puedes tomar libremente la posición que te marca tu sombrero y cambiar de pensamiento sin miedo a ofender a nadie. Si le decimos a una persona que deje de ser tan negativa, tal vez se ofenda, pero si en lugar de eso le decimos que pruebe el sombrero amarillo, no habrá razón para que se ofenda. Vamos a ver en qué consiste este método sombrero por sombrero. El sombrero blanco es neutro y objetivo. Trata de dejar de lado las propuestas y los razonamientos y concentrarse en la información. ¿De qué información disponemos? ¿Qué información falta? ¿Qué datos nos gustaría que hubiera? ¿Cómo los obtendremos? Por el momento, todos los participantes de la reunión averiguan de qué información se dispone, cuál se necesita y cómo se podría obtener. El sombrero rojo se relaciona con los sentimientos, la intuición, los presentimientos y las emociones. Se supone que en una reunión seria nadie expondrá sus emociones, pero sin embargo casi todas las personas lo hacen, disfrazándolas de razonamientos lógicos. El sombrero rojo te da permiso para expresar tus sentimientos e intuiciones sin disculparte, sin explicaciones y sin necesidad de justificación. Con este sombrero te expresarás de esta manera. Esta es mi impresión del proyecto. Tengo una corazonada, no va a funcionar. No me gusta la forma como se están haciendo las cosas. Mi intuición me dice que los precios caerán pronto. El sombrero negro es para el juicio crítico. Puede mostrarse como el más triste y negativo. Indica por qué no se puede hacer algo. Con él señalarás por qué algo no será provechoso. Las reglamentaciones no nos permiten hacerlo. No tenemos suficiente producción para aceptar este pedido. La última vez que subimos los precios, las ventas cayeron. El sombrero negro es valioso. Es el sombrero más usado y posiblemente el más útil. Pero también tiene un peligro. Con él es fácil matar la creatividad con una negatividad temprana. Por tanto, hay que tener cuidado al utilizarlo porque emplearlo demasiado puede acarrear problemas. El sombrero amarillo es para el optimismo y para una visión lógica y positiva de los hechos. Busca la factibilidad y una manera de actuar. El sombrero amarillo persigue los beneficios, pero estos deben tener una base lógica. Esto podría funcionar si trasladáramos la planta de producción más cerca de los clientes. El beneficio surgiría de la repetición de las compras. El alto coste de la energía haría que todos vigilasen más al gastarla. Muchas veces el sombrero de pensar amarillo exige un esfuerzo deliberado para encontrar los beneficios que no son siempre inmediatamente obvios y podríamos tener que buscarlos. Toda idea creativa merece cierta atención del sombrero amarillo. El sombrero verde es la vegetación, el crecimiento, la energía. Es el sombrero de la creatividad. Quien lo lleva puesto se enfoca en plantear alternativas, aunque a veces puedan parecer absurdas. Estos planteamientos provocan pensar en nuevas soluciones y anticiparse a las dificultades. Por ejemplo, supongamos que hiciésemos hamburguesas cuadradas. ¿Qué podríamos sacar de esa idea? La excusa del sombrero permite ser provocativo sin necesidad de justificar cada argumento. El sombrero azul es el del control y permite organizar el pensamiento. El pensador del sombrero azul coordina la reunión. Es el que define claramente las problemáticas y de ahí que resulte natural escucharle decir frases como esta. En realidad el frío no es el problema es la percepción del frío. ¿Cómo podemos cambiar esto? Cuando se piensa con el sombrero azul, se intenta dar una visión general de lo que ha ocurrido y de lo que se ha logrado con el fin de imponer orden en el aparente caos. Estos son los 6 sombreros de la metodología de Edward de Bono.
Por la forma en cómo está diseñado nuestro cerebro, nos resulta imposible experimentar sensibilización en diferentes direcciones de forma simultánea. Con el método de los 6 sombreros tendrás una novedosa alternativa para maximizar tu capacidad de pensamiento, resolver problemas y tomar decisiones con tu equipo. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció la técnica de los sombreritos para pensar, los 6 sombreros de Edgar de Bono, que señala, ¿no? De una manera bastante metodológica, ¿no? Nos enseña una ruta para pensar, ¿no? En cuanto a ver el concepto de manera clara, luego la parte emocional, la parte optimista, la parte negativa, lo que es lo mejor, ¿no? Y proceder a la acción, a la actividad, ¿no? ¿Sí? ¿Te agradó? Vamos a ver más ejemplos así, en la guía hay varios de ellos. Entonces dicen el lenguaje, sistema de signos, símbolos para comunicarnos. Ese es el lenguaje. Vamos a entrar a otro tema, el lenguaje. La adquisición de variables maduracionales, ¿no? Tenemos ahí la neurobiológica y también la respiratoria, ¿no? Como variables maduracionales. Por ejemplo, cuando un niño nace, ¿a qué edad habla? ¿A qué edad camina? Más o menos en promedio. Tiene que estar maduro neurobiológicamente para ello, ¿no? Las primeras palabras pueden ocurrir así al año, ¿no? En promedio. Máximo se espera que sea un lenguaje corto, pequeño, pero preciso a los 2 años de edad, ¿no? Igual manera, el respiratorio para poder realizar las actividades respiratorias, ¿no? También debe de haber maduración para el aprendizaje, maduración en los sistemas, ¿ah? Entonces, para la adquisición del lenguaje, incorporamos progresivamente el componente fonológico del lenguaje, sonidos de una lengua específica al repertorio conductual en un ser humano nacido y desarrollado adecuadamente. Esta adquisición es facilitada por variables maduracionales, ¿no? De hecho, las que tenemos acá, respiratorias, neurobiológicas, de fonación, ¿no? Y auditivas, para hablar, la fonación, ¿no? La voz, y las auditivas para escuchar, ¿no? Entonces, tenemos desde el punto de vista cronológico la capacidad lingüística, que se va a adquirir en 2 etapas. La primera etapa prelingüística o preverbal de 0 a 1 año y la etapa lingüística o verbal a partir del primer año hasta los 6 o 7 años. Hasta los 6 o 7 años. La etapa prelingüística, ¿no? Por ejemplo, en el primer año, el primer mes, el bebito llora, ¿no? No dice palabras. En 6 semanas hay gorgojeos, ¿no? ¿No? Una cosa así. Y en 6 meses balbuceo, repetición de sílabas, mamá, 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 por ejemplo, papá, 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 ¿no? Una cosa así, balbuceo, ¿no? 8 meses, variaciones tonales, ¿no? En cuanto a de repente agú, guau, guau, miau, ¿no? Sonidos onomatopéyicos, ¿no? Y posteriormente, pues, el desarrollo del lenguaje, ¿no? Tenemos, pues, las variables del aprendizaje también en cuanto a al lenguaje, ¿no? Repetimos, pato, ¿no? El estímulo pato.
¿no? Que sabemos que es un pato, un libro, también podemos enseñarle, la televisión, un video, ¿no? Pato, el pato hace cuac, cuac, ¿no? El condicionamiento operante, y le decimos, uy, está jugando al teléfono malogrado, parecen esos niños ahí, ¿no? Observacional, de repente la terapeuta, ¿no? Y cognitivo, él mismo está leyendo, ¿no? Está leyendo ahí, de repente su libro El Coquito, ¿no? Que creo que todos hemos pasado por El Coquito. El estadio holográfico, que ocurre de 12 a 18 meses, es conocido también como fase de habla polisintética, por la cual usa una misma palabra para expresar o referirse a varias situaciones. Por ejemplo, ave, ¿no? Para pedir abrir la puerta o pelar una naranja. Ave, ¿no? Ave, ave, ave. Utiliza un lenguaje holográfico, es decir, palabras que individualmente equivalen a una frase o pensamiento. Wow. Puede significar ven perrito, ¿no? Wow, wow. Como ven perrito. Bueno, no puede decir más. Al inicio los niños pues comunican a través de gestos y estos los combinan con sonidos, ¿no? No necesariamente es que quiera señalar exactamente, inclusive hay que adivinar eso, esa parte holográfica, ¿no? Exploración del lenguaje, ocurre 18, 24 meses, y ahí Jean Piaget le señala pues que empieza la aparición del símbolo del lenguaje, ¿no? Es muy rápido, semana tras semana se va aprendiendo una palabra, de repente en un día empieza a formar dos palabras, tiene mucha curiosidad por las cosas, y esto, y esto, y esto, y por qué, y por qué, y por qué, ¿no? El habla telegráfica también puede ser de 24 a 36 meses, ¿no? Acá tenemos de 24 a 36 meses. Una vez superadas las etapas, se comienza rápidamente a construir frases más largas que parecen un mensaje telegráfico, pero que sintácticamente están bien construidas, ¿no? Y utiliza palabras cargadas de contenido como sustantivos. Ujú. Y el lenguaje egocéntrico, ¿no? De 3 a 6 años, el niño habla solo, en forma de soliloquio, monólogo, juega solo con el amigo imaginario, ¿no? No esperando respuesta alguna de las personas de su entorno, en realidad expresa en voz alta su pensamiento sin intención comunicativa. Entonces ahí tenemos pues que habla solo con el amigo imaginario. Tenemos a Leo Vygotsky, que precisa que hacia los 6 años el lenguaje es egocéntrico y se hace silencioso, se internaliza para asumir nuevas funciones, regulación mental, planificación de acciones y solución de problemas, ¿no? Ahí tenemos la etapa del lenguaje egocéntrico, ¿no? En cuanto a lo que es la relación del lenguaje con el pensamiento, ahí tenemos a Vygotsky, ¿no? Vygotsky, un psicólogo ruso que demuestra que los procesos cognitivos tienen origen y cursos independientes.
hasta que el bebé adquiere el habla comunicativa, que más o menos esto ocurre pues al año y medio, año y medio, año y medio, ¿no? Y esta habla externa se vuelve autodirigida, pues egocéntrica, como estrategia de regular su propia conducta durante el juego. La práctica de esta actividad, pues, es más o menos de 3 a 6 años, comienza con el habla autodirigida, se internaliza, ¿no? Originando el pensamiento verbal, el cual posibilita la planificación de acciones, la comprensión de conceptos abstractos y una creciente autorregulación emocional, ¿no? Y tenemos justamente acá este cuadro de lenguaje y de pensamiento verbal, donde está pues el habla externa, ¿no? El habla egocéntrica, el habla interna y lo que es la internacionalización, o sea, lo que llevo conmigo, ¿no? Y la mediación cognitiva, o sea, qué es lo que pienso. Entonces, tenemos la internalización del habla egocéntrica, según Leo Vygotsky. Lo que es el pensamiento y lo que es el lenguaje. Estamos bien, ¿sí? De acuerdo a lo que tiene el niño internalizado, comienza a crear el pensamiento, ¿no? O sea, de acuerdo a lo que ha ido almacenando, ¿no? En cuanto a su repertorio de lenguaje, en cuanto también a su memoria y todo ello, pues va activando su mediación cognitiva, su capacidad, ¿no? De expresarse, de señalar, ¿sí? Por ejemplo, acá el profesor, ¿no? Cómo habla el profesor, o la televisión, o la radio, el papá, la mamá, ¿no? Comienza el habla egocéntrica de lo que hace, cómo siente, y luego lo internaliza, ¿no? El habla interna. Vamos a ver otro tema ahora, que es la inteligencia. ¿Sí? La inteligencia. Y la inteligencia tiene que ver pues con la creatividad que requiere tener el valor de desprenderse la certeza. ¿Cómo es eso? Claro, para la creatividad no hay situaciones solamente exactas, ¿no? Sino también que hay más opciones, no solamente lo que son las evidentes, ¿no? En ese sentido, la creatividad nos da todo un panorama nuevo para explorar y ello es lo verdaderamente importante, ¿no? El estudio de la inteligencia ha interesado a los psicólogos, por supuesto, filósofos, educadores, público en general. La inteligencia, la sociedad humana valora altamente la inteligencia. Más inteligente es más capaz, es más competente. ¿Qué es la inteligencia entonces? Y ahora que tenemos ahí una inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia, capacidad para solucionar un problema en el menor tiempo posible. La sociedad humana valora altamente la inteligencia, ¿no? Vamos a ver el concepto de inteligencia, la medición, los tipos de inteligencia, la implicancia, la adaptación en el medio cambiante, ¿ya? La inteligencia. Vemos acá, por favor, leemos, ¿sí? Bien, tenemos la inteligencia que proviene del latín, ¿no? Intellectus, que viene pues del verbo entre, leer, escoger,
Comportamiento inteligente, aquel que elige la mejor opción entre varias, el que sabe leer entre líneas, ¿no? El constructo tenemos abajo acá, ¿no? En constructo teórico que explica la competencia y velocidad para la adquisición, almacenamiento y aplicación del conocimiento, ¿no? Tenemos. Yo les voy a señalar un concepto, ¿no? De repente que a mí me ha funcionado mucho, ¿no? Como la capacidad, como le dije, para resolver un problema en el menor tiempo posible, ¿no? ¿Quiere decir que todos podemos resolver problemas? Sí, pero la gran diferencia va a ser en cuanto a el tiempo, y nuevamente el tiempo, ¿ya? Entonces, en el tiempo es bastante importante. ¿Sí? El tiempo en dar la respuesta, ¿no? En señalar todo ello. Tenemos acá teorías de la inteligencia clásicas y contemporáneas, ¿no? En cuanto a las clásicas, tenemos que conciben los componentes de la inteligencia, son susceptibles a ser medidos, constituyéndose como criterios de diferencias individuales en el plano práctico, las capacidades intelectuales son detectables, ¿no? Procedimientos de medición de alto nivel de precisión. Psicométrico, vamos a ver pruebas psicológicas, ¿ya? Eso. Y las contemporáneas, bueno, tienen ahí sus principales teóricos, ¿no? Que tratan de explicar el origen de la inteligencia, ¿no? Cómo se diferencian y todo ello, ¿sí? En los teóricos lo vamos a ver a continuación, cada uno de ellos, ¿no? Y acá tenemos las teorías clásicas o psicométricas, ¿no? Esta que le decía, ¿no? De, por ejemplo, aplicación de un test psicológico, ¿no? Acá ustedes tienen el servicio de psicopedagogía, donde gratuitamente les pueden entrevistar, sacar un diagnóstico, evaluar su inteligencia, ¿no? De una manera gratuita, ¿ya? Las teorías clásicas o psicométricas que tienen que ver con medir la inteligencia. El primer test de inteligencia tenemos a Binet y Simon, que recibieron la misión de elaborar un test para identificar a los niños que podrían tener problemas en clase, claro, ¿no? Binet y Simon, este es el primer test psicológico que se da. ¿En qué año más o menos? En el siglo XIX, ¿no? Entre 1900 más o menos, ¿no? La primera escala de medición de la inteligencia con tareas de comprensión lectora, aritmética y dominio vocabulario, utilizando el concepto de nivel mental. Ujú. Y ellos pues tienen toda una categoría de lo que es la edad mental, ¿no? La edad mental señalada por Esther, ahí lo tenemos a Esther también, el otro teórico, ¿no? Que creó la edad mental, la edad que corresponde a un individuo en el resultado obtenido por la prueba de Binet y Simon, ¿no? Antes esto, ahora también hay una prueba, el test de Wise, ¿no? Actualmente medimos con el test de Wise, el test de matrices progresivas de Raven también, podemos medir la inteligencia, ¿ya? El cociente intelectual definido originalmente como el resultado de la división de la edad mental de una persona entre su edad cronológica multiplicada por 100. Se obtiene mediante la fórmula, ¿no? Esta que tenemos acá. Ujú.
Y tenemos tenemos la interpretación de las puntuaciones, ¿no? Algo bastante interesante, las categorías intelectuales resultantes de la aplicación de la anterior fórmula. Tenemos estas, ¿no? Donde el promedio normal supuestamente está acá entre 90 a 109, 11 y 90 a 109 es normal, ¿no? Por debajo tenemos normal bajo de 80 a 89, 70 a 79 limítrofe, y por debajo de 69 la deficiencia mental. Ujú. Y en cuanto a normal alto, tenemos de 110 a 119, es normal alto. De 120 a 129, superior. Y mayor a 130, muy superior. Entonces, se dice que la persona debiera tener un nivel promedio. Sin embargo, cuando somos universitarios o profesionales, supuestamente nuestro nivel debería de ser de 110 a 119, ¿no? Y bueno, si tenemos de repente otros estudios, una segunda carrera, o de repente tenemos una maestría, ¿no? O un doctorado, pudiera ser que sea de nivel superior, ¿no? Dotado. O de repente en la complejidad del trabajo que tengamos y salir bastante airosos, ¿no? Y en cuanto a la parte muy superior, ¿no? También tipo genio, ¿no? Que hemos visto de repente algunas películas o algunas, se me ocurre Discovery Channel nuevamente, cómo un niño puede tener mayor capacidad de coeficiente intelectual. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Que esté puesto largas horas en la televisión, en la computadora, eso no, señores jóvenes, no. Lo que debe de hacerse es de repente que tenga mayor contacto social, natural, ¿no? En alguna etapa de mi vida yo iba a un centro educativo inicial, ¿no? A tomar pruebas psicológicas. Y en las pruebas psicológicas, pues yo veía, ¿no? Em, Veía a los niños cómo evolucionaban a los 3 años, a los 4 años y a los 5 años. Pero necesariamente la educación inicial es básica y obligatoria en nuestro país. Y se ve una deficiencia cuando el niño no asiste a esta educación inicial, inclusive la educación em, también a nivel de la estimulación temprana. Claro, no es obligatoria, pero es importante porque hay estímulos ahí que señalar, ¿no? Bien, entonces tenemos la teoría de Charles Spearman, ¿no? Y Spearman utilizó un procedimiento estadístico denominado de análisis factorial para identificar grupos de ítems relacionados con factores de un test, ¿no? Tenemos ahí que hay una teoría bifactorial de la inteligencia, considerada la existencia de un factor G y un factor específico. Posteriormente se aceptó la existencia de un tercer factor, que es la motivación. ¿Qué tan motivado estoy para realizar las actividades, ¿no? Y el factor S, que es el factor distinto en cada persona y cambia constantemente adaptándose a las necesidades. Este factor progresa posteriormente con el desarrollo de las actitudes específicas. Ujú. Entonces, Spearman fue un teórico que señaló dentro de la aplicación de los test el factor G, ¿no? Como común a todas las personas, ¿no? Y específico de repente en cuanto a los que son ingenieros, los que son médicos, los que son psicólogos, ¿no? Todos tienen un factor S específico, ¿no?
Y la teoría multifactorial de Thurston, ¿no? Propuso la teoría multifactorial de la inteligencia y utilizó técnicas estadísticas más elaboradas, identificando matemáticamente 7 actitudes y capacidades mentales primarias, que son habilidades diferentes e independientes la una de la otra. Por ejemplo, la habilidad espacial. La habilidad para reconocer una figura cuya posición en el espacio había cambiado. La rapidez perceptual, la habilidad para detectar semejanzas y diferencias entre distintos dibujos. También la habilidad numérica, significado, comprensión verbal, habilidad para el manejo del idioma. Eso incluye vocabulario, semántica, sintaxis o pragmática. Lo que es la memoria, la fluidez verbal, la coherencia, la estructura, el razonamiento, ¿no? Tenemos ahí también en cuanto al pensamiento lógico. Y Thurston tendría a conformar la inteligencia general. Y postuló la inteligencia general que estaba formada por la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida, que era la actitud para razonar rápidamente y abstractamente con información de contenido no verbal con imágenes, ¿no? Muy interesante las habilidades primarias que señaló Thurston, ¿no? Ya a nivel ya de comparar, ¿no? Habilidades espaciales, ¿no? La abstracción para solucionar un problema, la rapidez perceptual, ¿no? Cuán rápido interpreto las situaciones, la habilidad numérica, también la habilidad numérica en cuanto al resolver problemas matemáticos, aritméticos, significado, comprensión verbal, lo que es la memoria, lo que es la fluidez verbal, ¿no? Todo ello bastante importante. Tenemos a Raimundo Cattell, igual, ¿no? Raimundo Cattell, ay, ese teórico me encanta, habla de los factores de la inteligencia. Dentro de los 16 factores de personalidad, la inteligencia es un factor de ellos, ¿no? Un factor de ellos, ¿qué quiere decir? Puede ser muy inteligente, brillante, y puede ser buena persona a la vez, hay una correlación, o no necesariamente, es muy inteligente y no por ello va a ser buena persona. Pues definitivamente es así. Puede ser muy inteligente a nivel, pues, de su trabajo técnico o de solución de problemas a nivel, pues, profesional. Sin embargo, en el campo personal, ¿no? De su carácter, su personalidad, pudiera ser bastante diferente ello, ¿no? Tenemos ahí a Kate. Y la inteligencia cristalizada, de origen ambiental educativo, se incrementa con las experiencias de aprendizaje del sujeto hasta la vejez. Habilidad de aplicar razonamientos usando la información de contenido verbal y numérico. Interviene en la solución de problemas que dependen del conocimiento adquirido como resultado de la experiencia y la educación formal. Por ejemplo, la capacidad en comprensión lectora, la resolución de problemas matemáticos mediante fórmulas. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos resolver problemas, aumenta la experiencia del lenguaje, la comprensión lectora, por ejemplo, la comprensión de lectora que se da en el examen, ¿no? De admisión, que es en
En inglés, ¿no? En inglés. ¿Mm? ¿No? Ahí tenemos la inteligencia cristalizada. Ujú. Y de Raymond Cattell. Tenemos las teorías contemporáneas también que tienen que ver con el interés y el desarrollo de la formación en la inteligencia. Y en eso tenemos pues la teoría psicogenética de Jean Piaget, ¿no? No podemos dejar de hablar del padre de la inteligencia, de la epistemología genética, ¿no? Y él, por ejemplo, mira acá una frase: si examinamos el desarrollo intelectual de una persona o de toda la humanidad, veremos que el espíritu humano pasa por diferentes etapas, cada una distinta a otra. Ujú. Claro que sí, ¿no? Hay que resaltar los aspectos psicosociales, ¿no? Entendido como el conocimiento que el niño adquiere, aprende o recibe en su entorno familiar, educacional o social. ¿Les gustaría ver el video de Jean Piaget? ¿Les gustaría, queridos alumnos? Sí, Sí, profesora. profesora. Ay, estos chicos son bien participativos, me encanta. Ya, vamos a ver entonces la teoría de la inteligencia de Jean Piaget. ¿Ya? Vamos a ver un video de los estadios, ¿no? De Piaget. Eso es lo más importante. Vamos a ver eso. La etapa preoperacional. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa preoperacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos.
Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden. Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. Cuarto, la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Una vez que nos convertimos en adolescentes, nos volvemos formalmente operativos. Ahora tenemos la capacidad de pensar más racionalmente sobre conceptos abstractos y eventos hipotéticos. Nuestras habilidades cognitivas avanzadas nos permiten comprender conceptos abstractos como el éxito y el fracaso, el amor y el odio. Formamos una comprensión más profunda de nuestra propia identidad y nuestra moral. Ahora también creemos que entendemos por qué las personas se comportan de la manera que se comportan y como resultado podemos volvernos más compasivos. Nuestro cerebro ahora puede hacer razonamientos deductivos, lo que significa que podemos comparar dos afirmaciones y llegar a una generalización lógica. Nuestras nuevas habilidades mentales nos permiten planificar nuestra vida sistemáticamente y priorizar. Y podemos hacer suposiciones sobre eventos que no tienen una relación necesaria con la realidad. Ahora también podemos filosofar y solo pensar en sí mismo. Nuestro nuevo sentido de nuestra identidad ahora también crea pensamientos egocéntricos, y algunos comienzan a ver una audiencia imaginaria observándolos todo el tiempo. Piaget creía en el aprendizaje durante toda la vida, pero insistió en que la etapa operativa formal es la etapa final de nuestro desarrollo cognitivo. Los primeros intereses de Jean Piaget eran los animales y publicó su primer artículo científico sobre gorriones albinos en 1907, cuando tenía solo 11 años. En 1920 comenzó a trabajar con pruebas de inteligencia estandarizadas. Se dio cuenta de que los niños más pequeños cometen constantemente errores que los niños mayores no cometen. Llegó a la conclusión de que deben pensar de manera diferente y pasó el resto de su vida estudiando el desarrollo intelectual de los niños. Los videos de Sprouts se publican bajo la licencia Creative Commons. Eso significa Bien, hemos visto el video de los estadios de Piaget, ¿no? En cuanto
a las 4 etapas de inteligencia sensoriomotriz, en cuanto a la etapa preoperacional, en cuanto pues a la operacional concreta y a las operaciones formales, ¿no? Que van pues de 11 años a más. Pienso que el video ha sido muy explicativo, ¿no? En cuanto a señalar cada una de las etapas. ¿Mm? Igual vamos a ver de repente un poquito de cada cosa, ¿no? En cuanto a accesorio motriz, pues hay incremento de coordinación de la percepción y el movimiento. Y lo que interpreto, lo que quiero, lo que me gusta, ¿no? El desarrollo de la permanencia de objetos. Escasa capacidad para la representación simbólica. Mi inteligencia preoperacional de 0 a 7 años, con la aparición de la función semiótica simbólica y del lenguaje dentro de ella, ¿no? Esto permite al niño evocar sucesos pasados o proyectar acciones. Empieza a utilizar y entender símbolos como letras y números. Su pensamiento es animista, lógico, irreversible. No sabe cómo retornar al punto de inicio del fenómeno, ¿no? La parte preoperacional de las imágenes, pero sin una representación de razonamiento lógico, ¿no? De 7 a 11 años empieza, pues, operacional concreto. El pensamiento es lógico, pero no de hechos concretos, ¿no? Y de 11, pues sí hay un pensamiento, un razonamiento más abstracto. Bien, vamos a ver la teoría sociohistórica de Leo Vygotsky, psicólogo ruso. Señala que la inteligencia humana como el logro resultante y la interacción social en el marco de la educación y la cultura. El desarrollo intelectual resulta de la relación experto-novato que se da en la interacción adulto-niño, alumno-profesor, alumno-alumno. Y para Vygotsky, los procesos psicológicos superiores, como el aprendizaje, el conocimiento, el razonamiento, comienzan en la vida social, en la participación de las personas en tareas cotidianas. ¿Sí? Por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia humana depende de la internalización de las prácticas sociales, ¿no? Con eso se dice, no todo es leer, sino también hacer, ¿no? No todo es, está señalado en el libro, sino en lo que es la práctica. Vygotsky experimentó con escolares cuya edad mental era de 8 años. Los dividió en 2 grupos, de los que solo uno recibiría sugerencias para resolver problemas. El primer paso fue la solución, las señas a ambos grupos, que se les planteó problemas más difíciles que resolverían solos. Se descubrió que los niños guiados por el plano interpsicológico eran pues los que eran capaces de solucionar problemas, ¿no? Vygotsky nos señalaba la internalización como una reconstrucción de operaciones aprendidas y realizadas en interacción social con el interior, ¿no? Del niño. No solamente era la vivencia, sino también el procedimiento, qué es lo que había entendido el niño, ¿no? Y la zona de desarrollo proximal que contiene lo que el estudiante puede hacer con ayuda
¿no? Pero que sí necesita esa interacción con el maestro, por ejemplo, ¿no? Tenemos la teoría triárquica de Sternberg. Robert Sternberg tiene varias teorías, ¿no? Del afecto, del amor, la teoría del amor, vemos la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg. Pueden googlearlo, a Sternberg tiene muchas teorías, varias, muy buenas, todas muy buenas, ¿no? Entonces, tenemos pues él es un psicólogo de la Universidad de Yale. Robert Sternberg propone la existencia de 3 tipos de inteligencia: analítica, creativa y práctica. La inteligencia analítica comprende las habilidades lógico-matemáticas y verbales. Es la principal responsable del éxito académico. Se utiliza para resolver problemas escolarizados y académicos. Es el pensamiento crítico que involucra el análisis y evolución de la información, ¿no? La inteligencia analítica. Tenemos la inteligencia creativa, que es la capacidad para ir más allá de lo asignado, gestar nuevas ideas, habilidad de adaptación de nuevas tareas. Todo se hace evidente en la innovación lingüística, la capacidad para introducir nuevos conceptos, integración novedosa de información y discernimiento aplicable a problemas novedosos. Inteligencia práctica contextual. Es la capacidad de ajustarse eficazmente a un contexto para solucionar un problema. Es aplicable a problemas cotidianos en diversos conceptos. La importancia de mayor en la inteligencia analítica, puesto que garantiza el éxito a nivel general, ¿no? Sternberg. Gardner. Tenemos a Howard Gardner de la Universidad de Harvard en USA, ¿no? Que nos define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas y elaborar productos valiosos en una cultura. Así definía la inteligencia como una destreza para desarrollar. Identificó 8 clases de inteligencias modulares, ¿no? En primer lugar, tenemos la inteligencia lógico-matemática, que es la habilidad para la resolución de problemas lógicos y matemáticos. La base del pensamiento científico, ¿no? De ingenieros, científicos, economistas, la lógico-matemáticas, ahí la tenemos, la calculadora. Tenemos la lingüística, ¿no? La habilidad para relacionarse con la producción y comprensión del lenguaje, el uso comunicacional propio de escritores, poetas y redactores. Visoespacial. La visoespacial, que podríamos señalarlo como inteligencia espacial, ¿ya? Acá en el cuadro espacial. Habilidad para manipular imágenes mentales, para crear, ¿no? Configuraciones espaciales, diseñar modelos tridimensionales que da en arquitectos, ingenieros, escultores, artistas plásticos, ajedrecistas, científicos creativos, ¿no? La inteligencia espacial, acá la tenemos. Musical, habilidad para captar el ritmo, la armonía, el tono, la característica de músicos, compositores, cantantes y bailarines, por ejemplo. La musical. Tenemos la corporal sinestésica, la capacidad de control de todo el cuerpo, de algunas partes de del cuerpo, la coordinación, por ejemplo, acá vemos a los deportistas, corredores, bailarines, atletas, actores, artesanos, ¿no?
Los médicos también, ¿no? Que tienen reconocimiento del cuerpo. Intrapersonal, tenemos allí capacidad de entendimiento de sí mismo, permite tener un conocimiento claro de sentimientos, emociones, metas personales, y no está asociada a actividad concreta alguna, propia de religiosos, psicólogos, ¿no? Interpersonales, como la capacidad de entender y de saberse llevar con otros, propia de buenos vendedores, políticos, profesores, psicoterapeutas, claro, la interpersonal, ¿no? Ahí tenemos. De ser diplomáticos, no ser explosivos ni combativos, ¿no? La inteligencia naturalista, capacidad para identificar y clasificar patrones en la naturaleza, propio de los biólogos, por ejemplo, ¿no? Acá los ambientalistas también, ¿no? Del contacto con el medio social, el medio ambiental, el medio natural. Ujú. La inteligencia emocional. Dentro de lo que es la inteligencia emocional, tenemos pues ahí a Goleman, ¿no? Goleman realizó pues todo un estudio acerca de la inteligencia emocional, las inteligencias intrapersonal, interpersonal, o lo que llamaba empatía Gardner. En cuanto a desarrollar habilidades, pues, en torno a tener más inteligencia emocional. El uso de la razón o la emoción realmente tiene que estar en un equilibrio ambas, ¿no? Que empieza por el autocontrol, ¿no? El autocontrol, la autoconciencia, que es la capacidad de autorregulación adaptativa de las emociones y conductas. Comprende no solo la habilidad de controlar impulsos agresivos, sino también de contar con estrategias adaptativas de afrontamiento a situaciones estresantes, capacidad de autogenerarse emociones agradables, lo que es la automotivación, lo que es pues el manejo de las relaciones sociales, las habilidades sociales, la capacidad para comunicarse con precisión, persuasión, pudiendo ser pues líder, ¿no? De un grupo. ¿Les gustaría ver un videíto al respecto, queridos alumnos? Sí, no, tal vez, sí. Ay, muy bien, vamos a poner un videíto para que ustedes vean. ¿Entendieron también la teoría de Gardner, de las inteligencias múltiples, o les gustaría también ver algo al respecto? Creo que es bastante señalado eso, ¿no? Inteligencia emocional. Este es un video muy bonito, la verdad. Muy bonito, lo he puesto varias ocasiones y siempre me ha servido, ¿no? De gran ayuda ello. Ujú. ¿Ya? Vamos a ver el video acerca de la inteligencia emocional. ¿Ya? Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando. Y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca.
Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas, mucha gente se daría por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos, que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro.
Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad emocional. Si te gustó, por favor suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien que se pueda beneficiar. Recuerda que cada semana tenemos un nuevo episodio, así que espero que nos puedas seguir acompañando en este viaje de desarrollo personal. Nos vemos pronto. Bien, hemos visto un video acerca de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Y ahora vamos a ir viendo lo que hemos preparado en material PPT para ustedes, ¿no? ¿Qué es de la inteligencia emocional? ¿Mm? Como se había señalado, Goleman pues tiene un libro, ¿no? Un libro completo de inteligencia emocional donde nos da a conocer estos componentes. A mí me parece súper importante lo que es la autoconciencia. La autoconciencia que consiste pues justamente en darnos cuenta de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestras virtudes. Porque cuando yo me doy cuenta de mis errores y de mis virtudes, entonces puedo decir de que puedo saber qué hago bien y qué hago mal. ¿Para qué soy bueno y para qué soy malo? ¿Y en qué tengo que cambiar, no? ¿Qué tengo que cambiar para ser mejor? Eso me importa muchísimo, muchísimo saber, ¿ya? Entonces, me es muy importante saber cuál es cuáles son las cosas que hago bien y que hago mal. Y si yo no sé o no me quiero dar cuenta, preguntar a una persona con quien yo viva de repente, que tenga esa agudeza y me puede decir francamente, mira, para esto eres bueno, esto te falta mejorar, o tú mismo, ¿no? Darte cuenta. ¿Habrá honestidad? En reportes grandes acerca de la cultura peruana y lo que somos los peruanos en cuanto a personalidad, por ejemplo, se puede ver que somos muy pasionales, que cuando queremos hacer las cosas lo hacemos de manera seria, ¿no? Sobre todo cuando tenemos utilidades. Pero en cuanto a lo que son los valores, en decir la verdad, de repente pudiera ser ahí un problema. O en cuanto a la honestidad, en cuanto a la lealtad, la sinceridad, ¿no? Eso pareciera que no es muy propio, ¿no? De las personas. Entonces, entonces, hay ahí dificultades, ¿no? ¿Cuáles serán mis defectos? ¿Soy sincero? ¿Soy honesto? ¿Digo la verdad? ¿O me cuesta decir la verdad? ¿Mm? Sinceramente. Estoy responsable, estoy a conciencia, estoy realmente motivado por ingresar a San Marcos. ¿Qué es lo que me falta hacer? O de repente es porque, no sé, pues mi mamá quiere, mi papá, y yo estoy así sacrificando, haciendo mucho de mi parte para lograr este objetivo. Estoy estudiando mañana, tarde y noche. En realidad quiero ser profesional. En realidad la carrera que he escogido es la que quiero o es de repente. Yo escucho, y he visto en presencial algunos chicos que han escogido, no sé, trabajo social o sociología, porque bueno, pues piensan que es algo fácil, que es algo sencillo y que ahí sí lo van a poder lograr, pero que no, que les hubiese gustado de repente estudiar otra cosa, pero como que piensan que es muy complicado, que es muy difícil.
o que de repente ingreso y luego me cambio, ¿no? Algo así. Entonces, uno debe de darse cuenta, ¿no? Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Y también plantearse esa situación de cambio. ¿Qué voy a hacer para cambiar? ¿Qué voy a hacer para mejorar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Y realmente comprobar, ¿lo hago o no lo hago? ¿O lo hago a medias? ¿O lo hago o me tienen que controlar que lo estoy haciendo? ¿Mm? O de repente necesito un control, la autorregulación, ¿no? En cuanto a adaptarme, en cuanto a mejorar, cambiar, o necesito que alguien esté allí detrás, ¿no? Mi papá, mi mamá me exige, o de repente he aprendido el castigo o el reforzamiento, he aprendido inconscientemente. Yo les digo honestamente, ¿ah? Honestamente les digo que en mi caso, como que mi papá y mi mamá no me hacían mucho caso, excepto cuando me sacaba buenas notas. Entonces, como yo era consciente de que mi padre y mi madre se daban cuenta de que yo existía, cuando yo me sacaba 20, cuando yo me sacaba 18. Y entonces, pues decía, no, voy a sacarme buena nota, ¿no? Para que mi papá y mi mamá me premien y encima me compran, me felicitan, se ponen contentos, saben que existo, me dan un abrazo, me dan un beso y para mí era un montón, ¿no? Era muy bonito para mí eso. Entonces, no sé, tú tienes que ser capaz de analizarte, analizar la situación que te ha tocado vivir. ¿Lo haces por alguien o lo haces por ti? ¿Estás consciente de tus actos? ¿Estás consciente de tu talento y tus competencias o no? ¿Mm? ¿Cómo va esa parte? Eso es bueno señalar en la inteligencia emocional. La empatía, por ahí un chico me escribía y me decía, doctora, yo he sido su alumno y quiero practicar la humildad. Ok, fabuloso, no hay problema, está muy bien ello. ¿Y qué puedo hacer? Pues observa a las personas, observa de qué manera puedes ayudar, de qué manera puedes colaborar con esta persona que de repente necesite algo de ti y pudiera ser también inclusive en la casa, no es necesario que te vayas a algún lugar, ¿no? Sino que de repente ayudar en casa, la mamá, el papá. Sí, estamos estudiando un montón, pero cada 2 horas, pues, no sé, se me ocurre, puedes hacer, no sé, una limpieza de tu espacio, de tu cuarto, de tu closet, de tus cosas, ¿no? Me parece que eso sería realmente muy, muy, muy importante, ¿no? Ser empático, motivacional en cuanto pues a lograr las cosas que quieres, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ver los ejercicios, acá los tenemos. El ejercicio número 1 dice, el lenguaje se desarrolla a lo largo de 2 periodos, el lingüístico y lingüístico. Identifique el valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones sobre los estados del periodo lingüístico. A ver, vamos a ver cuál es la respuesta. Decimos, el habla vocal interioriza, se evidencia en la etapa de la exploración del lenguaje. 2. El recurrir a gestos para completar una oración es propio del habla telegráfica. 3. El incremento del vocabulario ocurre al interior del estadio holográfico. A ver, tenemos la alternativa A, B, C, D, E. ¿Cuál es la correcta? A ver, jóvenes, ¿qué me dicen? A ver, me pueden poner en el chat también allí. ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es que ustedes consideran? A, B, C, D, E.
¿Cuál de ellas les parece la correcta? A ver, ¿qué me han puesto en el chat? Oh, perdón, yo acabé mi clase. Oh, acá está la respuesta, acá está la respuesta. ¿Sí? Acá está la respuesta, queridos alumnos. Bien. Sí, hola, hola, ahí están todavía, queridos alumnos. Sí, Miss, profesora. Sí, profesora. Les mando un abrazo grande a cada uno de ustedes. Discúlpenme, se me ha ido la hora. Sí, y hemos acabado con este tema tan maravilloso de la inteligencia emocional, las inteligencias múltiples. Acá están las claves, las respuestas de la balota, ¿sí? ¿Alguna pregunta, queridos alumnos? ¿Algo que no haya quedado claro de repente? Me lo pueden hacer saber, ¿sí? Muy bien, ya entonces estamos acabando hasta la próxima sesión. Sí, su profesora María Julia Sánchez Lévano, doctora en psicología de la Facultad de Psicología, soy docente, me pueden ubicar allí de manera presencial, ¿sí? Cuídense mucho, un abrazo fuerte. Sí se puede ingresar a San Marcos, sí se puede y vale la pena. Nos vemos. Miss, Sí, dígame. Sí. Miss, antes de que se vaya, usted dijo que iba a dar, habían como que terapias psicológicas en los San Marcos ahorita, virtual. Sí, claro que sí, con tu tutora tienes que apuntarte y te va a dar una fecha y un día. Es gratuito para ustedes, queridos alumnos. Sí. ¿Ya? Sí, apúntense con Miss. con su auxiliar, ¿ya? Felicidades, ahí está, le estoy dejando el archivo completo, el PPT, ¿sí? Para que ustedes lo tengan, queridos alumnos, ¿sí? Ya nos vemos, cuídense, ya hemos acabado por hoy día. Nos vemos. Profesora, que Cuídate, tenga buena Miss, tarde. chao. De igual manera, felicidades.